El cáncer cervicuterino es una patología neoplástica que se desarrolla en el cuello del útero de las mujeres y que tiene alta prevalencia en el mundo, siendo la cuarta causa de muerte en mujeres a nivel mundial y un problema de salud pública en los países en vía de desarrollo. En Chile, según la distribución de Avisa del año 2004, el cáncer cervicuterino se encuentra en el tercer lugar luego del cáncer de mama y de vesícula biliar. La tasa de mortalidad de este cáncer ha ido en descenso y, como podemos ver, en el año 1990 tenía una mortalidad del 14% y después de 20 años llega a un 5,7%, pasando a un sexto lugar. Este cáncer es el que ha tenido la disminución más pronunciada y se debe principalmente a la instauración de los métodos de detección temprana, el examen de citología exfoliativa con técnica Papa Nicolau. A nivel de la región de la Araucanía, el cáncer cervicuterino corresponde a un 11,7% del total de tumores malignos y ocupa el segundo lugar de incidencia en las mujeres. Los factores de riesgo más importantes son aquellos relacionados con la actividad sexual, hábitos y contexto socioeconómico, siendo el más importante y necesario la infección por el virus papiloma humano o VPH. El VPH es un virus epiteliotrópico, por lo que sus focos son la piel y mucosas. Pertenece a la familia Papillomaviridae, existiendo más de 120 genotipos separados en 16 géneros. Los VPH de riesgo para el cáncer cervicuterino son los pertenecientes al género Alpha Papillomavirus, separándose los VPH de alto y bajo riesgo de acuerdo a la probabilidad de desarrollar una neoplasia maligna. Los virus de más alto riesgo son 9 genotipos, de los cuales el 16 y 18 están presentes en el genoma del 70% de las neoplasias cervicales. Los virus de bajo riesgo, como el 6 y 11, se asocian frecuentemente a condilomas acuminatum y papilomas bucales y laringios. Los VPH son virus pequeños, de ADN de doble cadena circular, cuyo genoma contiene cerca de 8000 pares de bases. No tienen envoltura y su diámetro es en promedio 52 y 55 nanómetros. Este genoma se divide en 3 regiones. La primera de ellas es la región larga de control, la cual es una región no codificante que tiene una función reguladora de la transcripción. La siguiente es la región temprana, codifica a 6 proteínas no estructurales, las cuales están involucradas en la replicación y oncogénesis. Las más importantes son E2, es responsable de regular la transcripción y replicación del ADN viral al actuar como represor de la transcripción de los genes E6 y E7. E6 está asociada a mantener la replicación del ADN viral y E7 asegura la replicación viral. La última región del genoma viral corresponde a la región tardía, la cual codifica a las proteínas L1, que es el principal componente de la cápside, y L2, el componente secundario. Para la transformación a una célula maligna es necesaria la infección y persistencia del VPH, el cual se adquiere por contacto directo con lesiones de piel o mucosas, relaciones sexuales o por transmisión vertical. El VPH infecta las células basales de epitelios, por lo que se requiere de una lesión o microabrasión. Esto permite que L1 se pueda unir a un receptor en la célula basal para que el virus se internalice mediante endocitosis. Y en el citoplasma la cápside es fragmentada, provocando la liberación de los capsómeros, los cuales se transportan junto al ADN viral al núcleo. Una vez dentro se produce la expresión temprana de E6 y E7, que estimula la proliferación celular a niveles muy bajos. A medida que la célula basal se diferencia, los factores nucleares específicos expresados en las distintas capas del epitelio promueven la expresión de los genes víricos. Así, cuando las células infectadas migran al estrato espinoso, se inicia la fase vegetativa del ciclo viral, con la expresión de E1 y E2, que conjuntamente inicia la replicación del ADN viral. En el estrato granuloso se inicia la acumulación y maduración de embriones. Ya en el estrato córneo, en los queratinocitos, se produce la expresión de los genes tardíos L1 y L2, iniciándose el ensamblaje. Al no presentar una fase lítica, los VPH se aprovechan de la descamación epitelial para desprenderse con las células muertas en la capa superior. Así finaliza la replicación viral. El incremento del número de células inducidos por el virus provoca un engrosamiento del epitelio, formándose la verruga. Su desarrollo lleva 3 a 4 semanas y la infección suele ser localizada. La infección persiste en solo una pequeña fracción de mujeres. Este grupo de acarreadoras crónicas es el que presenta riesgo incrementado de desarrollar cáncer. Los VPH de alto riesgo tienen esta capacidad de infectar constantemente y a ello se suma la capacidad que tienen de integrar su genoma al ADN celular. El principal mecanismo de la carciogénesis es la integración del ADN, que lleva a la ruptura del genoma circular del virus en los genes E1 o E2. El resultado es el impedimento de la replicación vírica, pero no se evita la expresión de otros genes víricos como E6 y E7, que aumentan su expresión debido a la falta de control, lo que conlleva a la transformación de las células.
Entre todos los efectos de E6 sobre la célula, el que destaca es aumentar la proliferación, y esto lo realizas gracias a la interacción con P53, que es el principal represor de tumores en el ser humano. Esta unión conduce a P53 a su degradación a través de la vía de la ubiquitina. Otra forma de interrumpir la acción de P53 es bloquear su translocación al núcleo. E7 es la otra proteína oncogénica. Esta se une a la forma de fosfolipasa de PRB, induciendo su degradación, probablemente mediada por calpaína. Cuando se inactiva la PRB, se induce la activación constitutiva de E2F, que es un factor de transcripción que induce la activación de genes involucrados en la síntesis del ADN en la fase S. La suma de los efectos de E6 y E7 llevan a la inmortalización, incremento de la proliferación e inestabilidad genómica de las células. La persistencia del virus es un factor de riesgo necesario, pero no suficiente para el desarrollo del cáncer. También se necesita de factores ambientales, modificaciones genéticas y alteraciones de la inmunidad del hospedador. La historia natural del cáncer cérvico-uterino implica la progresión gradual en que las células del cérvix presentan ciertas normalidades histológicas conocidas como neoplasia intraepitelial cervical, NIC, considerada una lesión preinvasora. NIC1 es una displasia leve, NIC2 displasia moderada y NIC3 displasia severa o carcinoma in situ, el cual corresponde a un estado intermedio en la formación del cáncer cérvico-uterino. El cuello uterino es contiguo al cuerpo del útero y actúa como su apertura. Es un órgano cilíndrico fibroso y está revestido por dos tipos de células epiteliales, células escamosas en la cara más externa y células cilíndricas y glandulares en el conducto interno. La zona de transición entre las células se denomina unión escamocilíndrica. La mayoría de los cambios precancerosos y cancerosos se presentan en esta zona. El carcinoma del cuello uterino puede incluir las células escamosas externas, las células glandulares internas o ambas. La extensión del tumor puede manifestarse de forma endofítica como una ulceración o un tumor exofítico manifestado como una excrescencia papilar. En la medida que se torna invasivo, el tumor irrumpe a través de la membrana basal e invade el estroma del cuello uterino. Puede llegar a la infiltración extensa del tejido subyacente, incluso la vejiga o el recto. Los dos tipos más frecuentes de cáncer cervicuterino son el tipo epidermoide con un 75% y el adenocarcinoma con un 20 a un 25%. El carcinoma epidermoide está asociado a la infección con VPH16. Es un carcinoma invasivo compuesto de células escamosas en grados variables de diferenciación y que varían en su patrón de crecimiento. Muchos carcinomas se infiltran como redes de banda anastomóticas con estroma involucrado y aparecen como islotes irregulares. Dentro de la subclasificación histológica se destaca el queratinizado. Contienen perlas de queratina, que consisten en espirales circulares de células escamosas con nidos centrales de queratina. Generalmente se observan uniones intercelulares, gránulos queratohialinos y queratinización citoplasmáticas. Los núcleos son usualmente grandes e hipercromáticos con cromatina gruesa. En preparaciones citológicas, las células tienen formas extrañas, con citoplasma mayormente eosinófilo. El no queratinizado está compuesto por células escamosas poligonales, generalmente reconocibles. Pueden tener queratinización individual y uniones intercelulares, pero las perlas no están presentes. El pleomorfismo nuclear y celular es más obvio que los tumores más diferenciados. Hay numerosas células con figuras mitóticas. En preparaciones citológicas, las células se encuentran solitarias o dispuestas en sincicios y muestran anisocariosis. Los núcleos son relativamente grandes, con cromatina gruesa, granular y distribuida irregularmente. Además, pueden tener nucleolo irregular. El adenocarcinoma constituye la segunda forma más común del cáncer cervicuterino, que se origina de las células glandulares endocervicales, productoras de moco. También se asocia al VPH16, pero con evidencia de otros tipos como el 18 y 45. Aproximadamente la mitad de todos los adenocarcinomas son exofíticos. Por la ubicación de su origen dentro del endocervix, su aparición no se hace evidente hasta fases ya avanzadas, donde típicamente otorgan al cuello uterino forma de barril palpable. Posee los siguientes subtipos: mucoso, endometrioide, células claras, seroso y mesonéfrico. En algunas mujeres el cáncer cervicuterino es asintomático, pero para las que tienen síntomas en la etapa temprana puede causar secreción vaginal acuosa teñida con sangre, hemorragias vaginales después del coito o duchas, entre otros síntomas. El examen de citología exfoliativa con técnica Papa-Nicolau, o mejor conocido como PAP, es la prueba convencionalmente más utilizada para poder detectar y diagnosticar lesiones precancerosas en el área genital interna femenina. Este examen consiste en realizar una citología exfoliativa del cérvix o una citología en base líquida. Para el cáncer, la colposcopía es más apropiada, siendo el gold estándar la biopsia. Otra forma de prevención es mediante la vacunación contra el VPH. Estas vacunas contienen las cápsides virales de los VPH de alto riesgo. Además, proporcionan protección de otras cepas, dependiendo del tipo de vacuna.
En Chile, una de las vacunas utilizadas es el Gardasil, cuya administración brinda protección contra los tipos 16 y 18 relacionados con las lesiones cancerígenas, y los tipos 6 y 11, los cuales están altamente relacionados con la aparición de condilomas acuminatum. La estadificación usada es la de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la cual incluye los criterios del sistema TNM del Comité de la Unión Americana sobre el Cáncer, siendo el factor pronóstico más importante. Los tratamientos van desde la cirugía para los casos menos graves hasta la quimio-radioterapia y tratamientos paliativos para los graves. Finalmente, el cáncer cervicuterino es una neoplasia maligna de gran importancia en la patología femenina, que está altamente relacionado con la infección por VPH y que se presenta principalmente como el carcinoma epidermoide o adenocarcinoma. Pero aún así, existen métodos de prevención y diagnóstico de gran efectividad, lo que permite el formar planes de protección efectivos para las mujeres.